Los niños ignoraron mis advertencias y aprendieron una lección muy costosa. Cuando era niño, mi familia era demasiado pobre para decorar en Halloween. Así que, cuando finalmente tuve mi propia casa, decidí sanar a mi niño interior y darlo todo por Halloween. Hablo de animatrónicos hechos a medida, máquinas de niebla, todo lo imaginable. Pasé meses construyendo accesorios en mi garaje. Estaba emocionado solo de imaginar las expresiones en los rostros de los niños cuando lo vieran todo, pero justo cuando comencé a montar las cosas, empezaron a suceder cosas extrañas. Salía por la mañana y encontraba mis cables de extensión desenchufados o algunas de mis decoraciones más pequeñas movidas del lugar. Pensé que tal vez era el viento o un animal muy astuto, pero luego revisé mi cámara de seguridad y ahí estaban. 4 adolescentes, liderados por Diego, un chico que vivía a 3 casas de la mía, estaban manipulando cosas en mi césped y riéndose. Fui a su casa y le pedí amablemente que parara, pero Diego me miró como si estuviera hablando en otro idioma. Hermano, son solo decoraciones. ¿Puedes relajarte? Sus amigos se rieron detrás de él. Esas decoraciones costaron casi 1005 meses de arduo trabajo. Resopló y me cerró la puerta en la cara. Ese debería haber sido mi primer indicio del tipo de chico con el que estaba lidiando. En lugar de solo desenchufar cosas, comenzaron a robar objetos de mi césped. Cosas pequeñas al principio, como calabazas de plástico y lápidas falsas. Las reemplacé y añadí más cámaras con carteles que decían, sonríe para la cámara, pensando que los asustaría. No funcionó. Hacían muecas a las cámaras mientras manipulaban mis cosas, enredaban mis hilos de luces y rompían accesorios delicados que no podía reemplazar. Intenté confrontarlos nuevamente, recordándoles que la instalación eléctrica era peligrosa. Pero Diego solo se rió en mi cara. ¿Qué vas a hacer, viejo? ¿Llamar a la policía por unas decoraciones de Halloween? Nadie le teme a la policía ya. Están cancelados. Bueno, tal vez le cuente a tus padres, amenacé. Ese fue un error. Empezaron a dañar mi casa en lugar de solo las decoraciones, pintando con aerosol sobre mis cámaras y ventanas, atascando la cerradura de mi puerta principal con chicle. Incluso arrancaron una de las patas de mi araña animatrónica de $300. Ahí me di cuenta de que estos chicos no iban a parar. Revisé todas mis grabaciones de seguridad, documenté cada incidente con marcas de tiempo. Tenía sus rostros claros como el día, sus voces. Hablé con otros vecinos para ver si tal vez habían visto algo, solo para descubrir que también habían sido acosados por el grupo de Diego años antes de que me mudara. Robaban paquetes, destruían buzones, incluso arrojaban papel higiénico por todas sus casas. Imprimí todo y envié una carta certificada a los padres de Diego con todas las pruebas. Incluí fotos de los daños y estimé que estaba enfrentando más de $1,800 en propiedades destruidas. Sus padres vinieron con la carta y me la devolvieron. Necesitas relajarte. Son solo niños pequeños. Deberías saber cómo son, me dijeron. Sí, claro. Claro que sabía cómo son los chicos adolescentes porque yo fui uno hace apenas un par de años, pero no era un completo peligro para la sociedad, ¿sabes? Pero me di cuenta de que si los padres no escuchaban, todo lo que podía hacer era asegurarme de que el resto de las decoraciones no fueran dañadas. Instalé nuevas cámaras con visión nocturna y sensores de movimiento, pero esta vez las escondí muy bien. Puse nuevos carteles de advertencia. Peligro, alta tensión eléctrica. No tocar. Y decidí que si volvían una vez más y dañaban algo, finalmente llamaría a la policía y presentaría cargos sin importar qué. Llegó la semana de Halloween y tenía mi exhibición a gran escala, lista para todos los niños que vendrían por dulces. Pero la noche antes de Halloween, Diego y su pandilla aparecieron. No fue una sorpresa. Saltaron mi cerca, pasaron por alto todos los carteles de advertencia que había puesto y se dirigieron directamente a mi pieza más grande, un segador de 12 pies que había pasado todo el verano construyendo. Diego se subió a él mientras sus amigos grababan con sus teléfonos, intentando montarlo como si fuera un toro mecánico antes de romperle los brazos. Pero justo cuando lo hizo, toda la estructura se volcó, haciendo que Diego cayera con fuerza sobre las puntas decorativas de mi cerca, que eran de plástico. Pero seguro que dolieron. Escuché el grito desde dentro de mi casa y me desperté. Sus amigos entraron en pánico al ver que las luces de mi habitación se encendían y trataron de levantarlo. Uno de ellos accidentalmente agarró uno de los cables eléctricos y recibió una descarga, cayendo de espaldas. Los dos que no estaban heridos tuvieron que arrastrarlos, dejando atrás mi animatrónico roto, una sección destruida de la cerca y el teléfono de Diego como evidencia. Me desperté, vi los daños, revisé las grabaciones y llamé a la policía. Pero eso fue lo peor que pudo haberme pasado porque, aunque Diego tuvo que vaciar sus ahorros para pagar los daños, ahora estaba sediento de venganza, y esta vez no se detuvo en el vandalismo. A la mañana siguiente, saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos de cada pieza rota de decoración, cada rasguño en mi cerca, cada huella en la tierra alrededor del segador. Mis manos aún temblaban por todo lo que había pasado horas antes. La policía había tomado mi declaración y recogido el teléfono de Diego como evidencia, pero sabía que esto apenas comenzaba. No podía dejar de pensar en lo que dijo el oficial al irse. Mencionó algo sobre cómo los chicos como Diego no suelen detenerse después de ser atrapados una vez, especialmente cuando sienten que han sido humillados. La frase sediento de venganza seguía resonando en mi cabeza mientras medía las secciones dañadas y anotaba las marcas de tiempo de mis grabaciones de seguridad. Envié todo a mi correo electrónico para tener copias de respaldo en caso de que algo le pasara a mi computadora. Pasaron 2 días sin ningún contacto. Luego sonó mi teléfono con un número desconocido. Era el detective Morales, el encargado de mi caso. Quería programar una entrevista de seguimiento para repasar algunos detalles adicionales y recoger más documentación. Me sentí aliviado al saber que había un proceso en marcha, como si el sistema estuviera tomando esto en serio. Pero luego Morales mencionó que los padres de Diego ya habían contratado a un abogado, lo que significaba que todo pasaría ahora por canales oficiales. Eso me preocupó porque sabía que los abogados significaban demoras y complicaciones, y probablemente mucho más tiempo antes de que algo se resolviera. Morales me dijo que siguiera documentando todo y que lo llamara directamente si pasaba algo más. La semana siguiente,
Recibí una llamada del departamento de policía diciendo que Diego estaba obligado a pagar por el animatrónico dañado y la cerca como parte de la resolución inicial. La cantidad ascendía a unos $800, que Morales dijo que probablemente era todo lo que Diego tenía ahorrado de cumpleaños y trabajos esporádicos. El dinero no vino directamente de Diego, sin embargo. Sus padres trajeron un cheque una tarde, y Juan Morales, el padre, se paró en mi puerta con una mirada como si quisiera atravesarla con un puñetazo. No dijo nada, solo me entregó el cheque y se fue antes de que pudiera agradecérselo. Esa mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no había terminado. Pagar ese dinero solo había empeorado las cosas entre nosotros. Durante la semana siguiente, todo parecía tranquilo en la superficie. No más vandalismo. No más chicos saltando mi cerca por la noche. Pero comencé a notar a Diego cada vez que pasaba por mi casa. No hacía nada. No gritaba ni arrojaba cosas ni hacía gestos. Solo ralentizaba el paso y miraba fijamente mi casa durante unos segundos antes de seguir. De alguna manera, eso se sentía mucho más amenazante que todo el vandalismo real. Era como si estuviera estudiando mi propiedad, planeando algo. Comencé a mantener mis cortinas cerradas durante el día porque no soportaba la sensación de ser observado. Mi casa empezó a sentirse como una cueva, oscura y aislada del vecindario. El octavo día después del incidente, estaba navegando por las redes sociales cuando vi un video que me revolvió el estómago. Alguien había publicado clips de mis grabaciones de seguridad, pero estaban editados para que parecieran completamente diferentes. Los videos estaban cortados para mostrar a Diego subiendo al segador y cayendo, pero todos los carteles de advertencia que había puesto estaban editados para no aparecer. El título decía cosas como "Psicópata local pone trampas para niños" y "Hombre crea deliberadamente una exhibición peligrosa de Halloween". Los comentarios estaban llenos de adolescentes locales llamándome loco y diciendo que quería herir a los niños a propósito. Algunos hablaban de que deberían arrestarme por poner trampas. Tomé capturas de pantalla de todo y se las envié al detective Morales, pero el daño ya estaba hecho. Los videos tenían cientos de compartidos. Mi compañía de seguros envió a alguien para evaluar todos los daños esa semana. La ajustadora fue profesional y tomó muchas fotos, pero luego explicó algo que me hizo querer gritar. Mi póliza solo cubriría alrededor del 60% de las pérdidas, porque la mayoría de los artículos hechos a medida no estaban específicamente registrados en mi póliza. Dijo que debería haberlos hecho tasar y añadirlos a mi cobertura por separado. Mi deducible era de $1000, lo que significaba que incluso con los $800 de Diego, todavía estaba perdiendo una cantidad significativa de dinero. Todos esos meses de trabajo en mi garaje, todas esas piezas personalizadas que construí a mano, y el seguro solo iba a cubrir una fracción de eso. El detective Morales me llamó unos días después con algunas noticias realmente buenas. Otros vecinos habían estado presentando quejas sobre Diego y sus amigos que se remontaban a casi 2 años atrás. Ana, de 2 casas más abajo, compartió imágenes de ellos robando paquetes de su porche la Navidad pasada. Otra familia tenía un video de ellos arrojando huevos a su casa y rompiendo su buzón. Morales dijo que este patrón de comportamiento fortalecería mucho mi caso, porque mostraba que Diego no era solo un chico que cometió un error. Esto era un comportamiento criminal continuo que afectaba a varias familias. Me reuní con el detective Morales en la estación para hablar sobre presentar una orden de no contacto contra Diego. El papeleo requería que documentara cada incidente en detalle, lo cual podía hacer gracias a todas mis grabaciones de seguridad, pero el proceso se sentía abrumador. Tuve que escribir fechas, horas y descripciones de lo que pasó y cómo me hizo sentir. Morales me aseguró que construir un rastro documental sólido ahora sería importante si las cosas empeoraban. Llené todo lo más cuidadosamente que pude y presenté la solicitud. Juan y María Torres aparecieron en mi puerta sin previo aviso un sábado por la mañana. Abrí la puerta pensando que podría ser un repartidor, pero en cambio eran los padres de Diego, parados allí con cara de enojo. Juan comenzó a despotricar sobre cómo estaba intentando criminalizar a su hijo por errores de adolescente. María intervino diciendo que estaba arruinando el futuro de Diego por unas decoraciones de Halloween que podían reemplazarse. Siguieron hablando sobre cómo los chicos eran chicos y cómo estaba siendo vengativo al involucrar a la policía. Mantuve mi enojo bajo control de alguna manera y les dije que debían contactarme solo a través del detective Morales de ahora en adelante. Luego cerré la puerta mientras seguían hablando. Pude oírlos discutir en mi porche durante otro minuto antes de que finalmente se fueran. 2 noches después, me desperté con un fuerte siseo que venía de afuera. Me tomó un segundo darme cuenta de qué era. Luego me di cuenta de que era aire escapando de algo. Corrí a la ventana y vi 2 figuras con capuchas corriendo por la calle. Revisé mi cámara de seguridad y los vi agachados junto a mi auto, luego huyendo cuando terminaron lo que estaban haciendo. Salí y encontré 2 de mis llantas completamente cortadas, planas contra el pavimento. La cámara había captado a las figuras, pero sus rostros no eran visibles bajo las capuchas. Sabía que era el grupo de Diego, pero sin una identificación clara, era solo más documentación para el creciente expediente que el detective Morales estaba construyendo. La grúa no llegó hasta casi las 9:00 de la mañana, lo que significó que tuve que llamar al trabajo y explicar por qué llegaría tarde. El conductor miró las llantas cortadas y negó con la cabeza, diciendo que había visto este tipo de cosas antes en vecindarios con chicos problemáticos. Subió mi auto al remolque y me llevó al taller de reparación más cercano, donde el gerente me dijo que necesitaría 2 llantas nuevas a unos $200 cada una después de la mano de obra. Me senté en su sala de espera durante 3 horas viendo televisión diurna mientras terminaban el trabajo. Mi teléfono vibraba con mensajes perdidos de la oficina. Cuando finalmente llegué al trabajo alrededor de la 1:00 de la tarde, Laura me llevó a su oficina antes de que siquiera llegara a mi escritorio. Cerró la puerta y se sentó frente a mí con una expresión preocupada. Mencionó que parecía distraído últimamente, perdiendo plazos y llegando tarde, y quería saber si todo estaba bien en casa. Le di una versión breve sobre el acoso y el vandalismo, y la investigación policial en curso, intentando mantener mi voz estable. Ella escuchó sin interrumpir, luego se recostó en su silla. Me dijo que entendía que estaba lidiando con una situación difícil, pero que necesitaba mantener mi desempeño laboral estable porque el equipo contaba conmigo. Prometí que lo haría mejor y volví a mi escritorio,
sintiendo que estaba fallando en todo. Esa tarde, alrededor de las 6:00, Ana apareció en mi puerta con una carpeta llena de papeles. Había estado hablando con otras familias en la calle sobre formar una vigilancia vecinal real. No solo quejas casuales, sino un sistema organizado. Explicó que al menos 8 hogares estaban hartos del acoso continuo del grupo de Diego y querían coordinar el intercambio de imágenes de seguridad y establecer una rotación para vigilar las propiedades de los demás. Ya había creado un chat grupal y redactado un horario para patrullas nocturnas y quería saber si me uniría. Acepté de inmediato, sintiendo una enorme ola de alivio de que no estaba enfrentando esto solo. Me dio una copia impresa del horario de patrullas y me dijo que añadiría mi número al chat grupal esa noche. La semana siguiente en el trabajo, comencé a notar miradas extrañas de algunos compañeros durante los descansos para el almuerzo. Uno de ellos, alguien que apenas conocía del departamento de contabilidad, me preguntó directamente si yo era el tipo que ponía trampas para herir a niños en Halloween. Sentí mi rostro calentarse y pregunté de dónde había sacado eso. Dijo que su hermana iba al mismo gimnasio que los padres de Diego. Y aparentemente ellos habían estado contando a cualquiera que escuchara que yo creé condiciones peligrosas a propósito para lastimar a niños, que solo estaban jugando. La historia se había extendido al café local también, y ahora la gente del vecindario hablaba de mí como si fuera una especie de monstruo. Intenté explicar lo que realmente pasó, cómo los chicos ignoraron múltiples señales de advertencia y entraron en mi propiedad para vandalizar mis cosas. Pero podía ver la duda en sus ojos. Para el final de la semana, sentía que mi reputación se desmoronaba más rápido de lo que podía repararla, y no había nada que pudiera hacer para detener los rumores. Tarde en la noche, alrededor de las 2 de la mañana, mi teléfono vibró con una alerta de sensor de movimiento desde el garaje. Tomé mi teléfono y abrí la transmisión de seguridad, observando a 2 figuras oscuras intentando forzar la puerta del garaje con lo que parecía una palanca. Llamé al 911 de inmediato, y seguí observando la pantalla, con mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las figuras debieron haber oído algo porque de repente corrieron hacia la calle, justo cuando vi las luces de la policía acercándose a lo lejos. 2 oficiales llegaron en 5 minutos y recorrieron mi propiedad con linternas, encontrando marcas frescas de palanca en el marco de la puerta del garaje y rasguños en la pintura. Tomaron fotos y llenaron otro informe de incidente, añadiéndolo al creciente expediente que el detective Morales estaba construyendo. Uno de los oficiales me dijo que considerara mejorar mis cerraduras y tal vez instalar luces activadas por movimiento alrededor del perímetro. Les agradecí y volví adentro, pero no pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente, tomé una decisión que se sintió como admitir la derrota. Alquilé una unidad de almacenamiento al otro lado de la ciudad y pasé toda la tarde cargando mis accesorios y animatrónicos más valiosos. El segador de 12 pies ya estaba destruido, pero aún tenía las máquinas de niebla, el sistema de sonido caro y varias piezas personalizadas que había construido a mano durante meses de trabajo. Envolví todo cuidadosamente y lo llevé a la instalación de almacenamiento, haciendo 3 viajes de ida y vuelta. Cuando terminé, mi garaje se veía vacío y triste. Nada como el taller creativo que había sido solo semanas antes. Me quedé allí mirando las paredes desnudas y el suelo de cemento, sintiendo que Diego había ganado. Unos días después, el detective Morales pasó por la tarde. Había estado recorriendo el vecindario y recolectando declaraciones de múltiples hogares, y quería actualizarme sobre lo que había encontrado. Al menos 6 familias habían documentado incidentes relacionados con Diego y sus amigos durante los últimos 2 años, creando un patrón claro que el sistema juvenil no podía ignorar. Un vecino tenía un video de ellos arrojando piedras a los autos. Otro tenía imágenes de ellos robando correo, y Ana tenía ese clip de ellos tomando paquetes de su Porsche la Navidad pasada. Morales dijo que este patrón fortalecería significativamente mi caso, porque mostraba que Diego no era solo un chico que cometió un error. Esto era un comportamiento criminal continuo que afectaba a toda la calle. Me sentí validado al escuchar esto, pero también estaba enojado porque había tomado tanto tiempo para que alguien tomara medidas reales. Llegó Halloween, exactamente un año después de que comencé a planear mi exhibición original. Esta vez solo puse decoraciones básicas, nada caro ni elaborado, solo algunas calabazas de plástico y unas pocas cuerdas de luces naranjas. Me senté en mi porche con un tazón de dulces, observando a los niños en disfraces caminar por la calle con sus padres. Algunos padres me agradecieron por participar a pesar de todo lo que habían oído. Y algunos niños me dijeron que les gustaban mis decoraciones, aunque eran simples. Pero la alegría que había sentido el año pasado planeando mi exhibición elaborada había desaparecido por completo, reemplazada por una cautela cansada cada vez que alguien se acercaba a mi casa. La noche pasó sin incidentes, y guardé todo antes de la medianoche, aliviado de que hubiera terminado. El día después de Halloween, alguien volvió a publicar los videos de seguridad manipulados con nuevos comentarios. Esta versión tenía círculos dibujados alrededor de las señales de advertencia en las imágenes con texto que sugería que las había colocado como cobertura legal después del hecho, no como advertencias de seguridad genuinas. La publicación afirmaba que creé condiciones peligrosas deliberadamente, y luego traté de esconderme detrás de la protección de responsabilidad. Descargué todo y se lo envié al detective Morales, con mis manos temblando de ira. Me llamó de vuelta en una hora y me aseguró que la línea de tiempo de mis grabaciones de cámara probaba lo contrario, mostrando que había instalado las señales días antes de Halloween y que eran claramente visibles desde múltiples ángulos. Dijo que documentaría esto como otra forma de acoso y lo añadiría al expediente. Mi compañía de seguros finalmente procesó la reclamación a mediados de noviembre y envió un cheque por alrededor de $1,200 después del deducible. Miré el número sintiéndome enfermo porque cubría menos de la mitad de mis pérdidas reales. Muchas de las piezas personalizadas no estaban específicamente detalladas en mi póliza, y la ajustadora las había valorado al costo de reemplazo básico en lugar del tiempo y la habilidad que había invertido.
Aprendí una lección costosa sobre la documentación adecuada del seguro, pero ya era demasiado tarde para ayudar con esta situación. Deposité el cheque y traté de no pensar en todas las horas de trabajo que habían sido destruidas. Pasé el fin de semana siguiente mejorando aún más mi seguridad. Instalé luces activadas por movimiento alrededor de todo el perímetro de mi propiedad, lo suficientemente brillantes como para iluminar todo el patio si alguien se acercaba. Podé todas las arbustos que creaban puntos ciegos para mis cámaras, arrastrando las ramas al borde de la acera en bolsas pesadas. Luego llamé a un cerrajero y le pagué para que cambiara las llaves de todas mis puertas porque me había vuelto paranoico con la posibilidad de que existieran copias de mis llaves. Los costos seguían acumulándose, varios cientos de dólares más encima de todo lo demás, pero sentirme más seguro valía cada centavo. Pasaron 2 semanas sin nuevos problemas, pero luego llegó un sobre grueso de la ciudad a mi buzón. Lo abrí allí mismo en mi entrada, y sentí que mi estómago se hundía cuando leí el encabezado. Alguien había presentado una queja de cumplimiento de código contra mi propiedad, alegando que mi configuración eléctrica para las decoraciones de Halloween creaba condiciones peligrosas. La queja decía que estaba usando cables de extensión incorrectamente y sobrecargando circuitos, creando riesgos de incendio. Sabía que esto era basura porque había sido súper cuidadoso al seguir todos los códigos eléctricos cuando configuré todo. Incluso tenía permisos para las instalaciones principales. Pero ahora tenía que programar una inspección y tomar tiempo libre del trabajo para lidiar con esto, lo que significaba perder dinero encima de todo lo demás. Llamé al número en el aviso y conseguí una cita para el martes siguiente. Luego envié un correo electrónico a mi jefa explicando por qué necesitaba otra mañana libre. No estaba contenta, pero aprobó la solicitud. Pasé toda esa noche sacando mis permisos y registros de instalación, organizando todo en una carpeta para poder probar que mi configuración era legal. La ira me dificultaba dormir esa noche, porque sabía exactamente quién había presentado esta queja, aunque la ciudad no me lo diría. Llegó la mañana del martes y el inspector de códigos apareció puntualmente. Era un hombre mayor con un portapapeles y una expresión seria que se presentó y se puso a trabajar de inmediato. Le entregué mi carpeta de permisos y registros. Luego lo seguí por mi propiedad mientras examinaba cada toma de corriente, cada conexión, cada cable de extensión que había usado. Tomó fotos e hizo notas, verificando las cargas de voltaje y probando circuitos con algún tipo de medidor. Todo el proceso tomó más de 1 hora, y estuve allí todo el tiempo, observando cómo trabajaba y tratando de no parecer tan nervioso como me sentía. Cuando finalmente terminó, cerró su portapapeles y me miró con algo como simpatía en los ojos. Me dijo que todo estaba correctamente instalado y permitido, todo mi trabajo eléctrico cumplía con los requisitos del código, y no había violaciones que citar. Luego dijo algo que me hizo sentir tanto validado como furioso al mismo tiempo. Dijo que la queja era claramente alguien intentando causarme problemas. Probablemente alguien con un problema personal, y podía decir que esto era acoso disfrazado de preocupación por la seguridad. No podía decirme quién presentó la queja porque esa información estaba protegida, pero ambos lo sabíamos. Cerró el caso allí mismo sin encontrar violaciones, y me dijo que guardara mi documentación en caso de que alguien intentara esto de nuevo. Le agradecí y lo vi alejarse. Luego entré y actualicé inmediatamente al detective Morales sobre esta nueva forma de acoso. Esa misma semana las cosas empeoraron. Regresé del trabajo el jueves y encontré mi puerta principal cubierta de huevos y pintura en aerosol. Los huevos se habían secado en una costra que iba a ser difícil de limpiar y alguien había escrito la palabra psicópata en pintura roja brillante. Pero eso no fue lo peor. Caminé alrededor para revisar el resto de la casa y encontré marcas de quemaduras en el revestimiento cerca de mi garaje, donde alguien había detonado un fuego artificial. El daño no era enorme, pero el mensaje era claro como el cristal. Estaban subiendo el nivel. Tomé mi manguera y un cepillo y comencé a limpiar los huevos de mi puerta, mientras mis cámaras de seguridad grababan todo. La pintura en aerosol iba a necesitar un limpiador especial, así que tomé nota de comprarlo después de terminar con los huevos. Estaba fregando, con mis brazos cansándose, cuando saqué mi teléfono y envié las nuevas imágenes al detective Morales antes de terminar de limpiar. El correo decía que estaba documentando otra escalada, y preguntaba qué más podía hacer para que esto parara. Me llamó en 1 hora y me dijo que guardara mis recibos de los suministros de limpieza y la pintura que necesitaría para arreglar la puerta. Dijo que cada incidente estaba construyendo el caso, aunque se sentía dolorosamente lento. Los problemas constantes estaban destruyendo mi capacidad para dormir. Me acostaba escuchando cada sonido afuera, saltando ante portazos de autos y el viento, y cualquier cosa que pudiera ser alguien manipulando mi propiedad. Estaba agotado todo el tiempo, arrastrándome por mis días de trabajo y bebiendo demasiado café solo para mantenerme funcional. Mi amigo Raúl Sánchez notó lo destrozado que me veía cuando nos encontramos para almorzar un día y me ofreció dejarme dormir en su apartamento al otro lado de la ciudad por una noche. Dijo que necesitaba alejarme de mi casa y descansar realmente en un lugar donde me sintiera seguro. Acepté su oferta ese fin de semana, empacando una bolsa de viaje y conduciendo a su lugar, sintiéndome culpable todo el camino. Su apartamento era pequeño pero limpio y tranquilo. Y lo más importante, estaba lo suficientemente lejos como para que no pudiera obsesionarme con mi casa. Pedimos pizza y vimos películas hasta tarde. Y por primera vez en semanas, realmente dormí sin despertarme cada hora. Dormí toda la noche, algo que parecía casi imposible en ese momento. Pero incluso mientras descansaba, parte de mí se preocupaba por lo que podría estar pasando en mi casa mientras no estaba allí para vigilarla. Conduje a casa la mañana siguiente, sintiéndome más descansado de lo que había estado en mucho tiempo. Pero esa sensación desapareció rápido. Tan pronto como llegué a mi entrada, olí algo extraño. Era un leve olor a humo, no fresco, pero definitivamente reciente, viniendo de algún lugar cerca de mi garaje. Caminé hacia el lado de la casa, y encontré un montón de hojas apiladas contra la puerta del garaje con marcas de quemaduras corriendo a través de ellas. Alguien había intentado iniciar un fuego. Las hojas estaban quemadas en algunos lugares, pero el fuego no había prendido correctamente.
probablemente porque las hojas todavía estaban un poco húmedas por la lluvia reciente. Mis manos comenzaron a temblar mientras miraba la evidencia. Si esas hojas hubieran estado más secas, si el fuego hubiera prendido y se hubiera extendido a la puerta de madera del garaje, todo mi garaje podría haber ardido con todas mis herramientas y almacenamiento dentro, tal vez incluso la casa. Saqué mi teléfono y llamé al detective Morales de inmediato, con mi voz saliendo más alta de lo normal mientras explicaba lo que había encontrado. Me dijo que no tocara nada, y dijo que estaba enviando a alguien de inmediato. El detective Morales llegó con un inspector del departamento de bomberos una hora después. La inspectora era una mujer con cabello corto y gris que tomaba su trabajo muy en serio. Examinó las marcas de quemaduras en las hojas, tomó fotos desde múltiples ángulos y usó alguna herramienta para recolectar muestras del material quemado. Me hizo preguntas sobre cuándo me fui y cuándo regresé, anotando toda la información de tiempo. Después de terminar de documentar todo, confirmó que el patrón de quemaduras coincidía con lo que se vería de un fuego artificial o una fuente de ignición similar. Dijo que alguien definitivamente intentó iniciar un fuego aquí, y fue solo suerte que no prendiera. Luego le dijo al detective Morales que esto necesitaba ser clasificado como intento de incendio provocado, lo cual era mucho más serio que el vandalismo o el daño a la propiedad. Llenó un informe oficial allí mismo, y el detective Morales hizo copias de todo para su expediente. Me quedé allí observando cómo trabajaban y sintiéndome enfermo, pensando en lo cerca que había estado de perder todo. La inspectora de bomberos me dijo que instalara un extintor de incendios cerca de mi garaje y que mantuviera el área libre de cualquier cosa inflamable, a lo que accedí de inmediato. Esa tarde Ana me llamó. Sonaba emocionada de una manera extraña, como si tuviera noticias importantes. Me dijo que revisara mi correo porque me estaba enviando algo de su cámara Ring. Abrí mi computadora portátil y encontré el archivo de video que me había enviado. Las imágenes mostraban a Diego caminando frente a mi casa la mañana en que ocurrió el intento de incendio. Llevaba algo en la mano que parecía exactamente un fuego artificial de tipo vela romana. Ana había circulado la marca de tiempo en el video, y coincidía perfectamente con la ventana de tiempo en que las hojas debieron haber sido quemadas, según lo que le dije a la inspectora de bomberos. Esto era todo. Finalmente, teníamos imágenes claras de Diego haciendo algo que no podía explicarse o descartarse. Vi el video 3 veces más para asegurarme de que lo veía bien. Luego lo reenvié de inmediato al detective Morales con un mensaje diciendo que esto era prueba de que Diego fue quien intentó quemar mi garaje. Respondió en minutos diciendo que esto era exactamente lo que necesitaban y que avanzaría con un interrogatorio formal. El detective Morales trajo a Diego para una entrevista unos días después. No estuve allí, pero Morales me llamó después para contarme qué pasó. Diego apareció con ambos padres, Juan y María, y tenían a su abogado con ellos. El abogado hizo la mayor parte del hablar, mientras Diego estaba sentado allí con cara de aburrido. Morales les mostró el video de Ana con la marca de tiempo y la imagen clara de Diego sosteniendo el fuego artificial. Le pidió a Diego que explicara qué estaba haciendo caminando frente a mi casa en ese momento específico, llevando ese artículo específico. Diego lo negó todo. Dijo que el video no probaba nada y que mucha gente tiene fuegos artificiales y camina por el vecindario. Su abogado lo respaldó, argumentando que llevar un fuego artificial no es prueba de que alguien lo usó para cometer un incendio provocado. Bloquearon cada pregunta, negándose a admitir algo o explicar el momento sospechoso. Toda la entrevista terminó sin lograr nada más que más documentación. Me sentí tan frustrado cuando Morales me contó esto. Teníamos evidencia de video clara, y aún no era suficiente para hacer que Diego admitiera lo que había hecho. El sistema se movía tan lentamente, avanzando a través de procedimientos y papeleo, mientras yo estaba atrapado lidiando con las consecuencias. Pero entonces algo cambió. Unos días después de esa entrevista fallida, el detective Morales recibió una llamada de la madre de Javier Ruiz, uno de los chicos que había sido parte del grupo de Diego desde el principio. La madre dijo que Javier quería hablar y que ella estaba horrorizada por lo que había estado escuchando. Morales fue a su casa y Javier admitió todo fuera de registro. Dijo que Diego había estado planeando vengarse desde que tuvo que pagar por los daños de Halloween. El intento de incendio fue deliberado, no un accidente. Diego había estado hablando de quemar mi garaje para darme una lección por llamar a la policía. La madre de Javier estuvo allí durante toda la conversación, luciendo conmocionada y enojada. Le dijo a Morales que Javier cooperaría plenamente con lo que la investigación necesitara. Este fue el primer quiebre real en la solidaridad del grupo. Uno de ellos finalmente se quebró, y dijo la verdad porque sus padres intervinieron e hicieron que lo hiciera. Morales documentó todo lo que Javier dijo y lo añadió al creciente expediente de evidencia contra Diego. Basado en la declaración de Javier y el video de Ana, el detective Morales presentó el papeleo para una orden de no contacto temporal. Explicó que con tanto la evidencia de video como una declaración de testigo, confirmando la intención de Diego, un juez probablemente otorgaría la orden. El papeleo se procesó más rápido de lo que esperaba. En 48 horas, recibió una llamada de Morales diciendo que el juez la había aprobado. Diego ahora tenía prohibido legalmente acercarse a menos de 100 pies de mi propiedad o contactarme de cualquier manera. Si violaba la orden, enfrentaría un arresto inmediato y cargos adicionales. Sentí un alivio real por primera vez en meses. Finalmente había consecuencias reales ocurriendo. El sistema era lento y frustrante, pero estaba funcionando. Diego ya no podía simplemente pasar por mi casa o manipular mi propiedad sin enfrentar problemas legales serios. Agradecí a Morales y colgué. Luego me senté en mi sofá y solo respiré por un minuto. No estaba terminado, lo sabía, pero al menos ahora había algo oficial protegiéndome, en lugar de solo cámaras y documentación. La orden de no contacto no detuvo a Diego. Solo lo hizo más astuto sobre cómo venía por mí. 2 días después, abrí mi puerta principal y encontré 6 pizzas que nunca pedí en mi porche, todas pagadas en efectivo al momento de la entrega, según los recibos grapados a las cajas. A la mañana siguiente, llegaron 3 pedidos de comida china a las 7:00 am. Llamé a cada restaurante para explicar que no estaba haciendo estos pedidos, pero me dijeron que alguien estaba usando diferentes teléfonos y pagando en efectivo por adelantado, haciendo imposible rastrearlos. En una semana, tenía entregas de comida llegando a todas horas, paquetes de basura aleatoria enviados a mi dirección,
e incluso una grúa que llegó afirmando que había llamado para que remolcaran mi auto. Documenté cada incidente con fotos y marcas de tiempo, creando una hoja de cálculo que rastreaba cada intento de acoso. Luego comenzaron a llegar mensajes en redes sociales, desde cuentas sin fotos de perfil y nombres de usuario con letras aleatorias. Los mensajes nunca decían nada directamente amenazante, solo cosas como, disfruta de tu vecindario tranquilo, y el karma funciona de maneras misteriosas, y cuida tu espalda. Reenvié todo al detective Morales con notas detalladas sobre cuándo llegó cada mensaje y de qué plataforma provenía. Me dijo que siguiera documentando, pero admitió que probar que Diego estaba detrás de cuentas anónimas sería difícil sin citar registros telefónicos, lo que tomaba tiempo y aprobación judicial. 3 semanas después de que la orden de no contacto entró en vigor, estaba en casa solo un jueves por la noche preparando la cena cuando escuché a alguien sacudiendo el pomo de mi puerta trasera. Todo mi cuerpo se quedó frío y me congelé por un segundo, escuchando el sonido de alguien intentando forzar la cerradura. Tomé mi teléfono y marqué el 911, mientras me movía silenciosamente hacia el pasillo principal donde guardaba un bate de béisbol. La operadora respondió y susurré que alguien estaba intentando entrar a mi casa por la puerta trasera, dándole mi dirección. Me dijo que los oficiales estaban en camino y que me quedara en la línea, pero luego escuché que el ruido cesó y pasos corriendo por mi terraza trasera. Me acerqué a la ventana y vi a 2 figuras con capuchas oscuras saltando mi cerca trasera y desapareciendo en el callejón. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono, y me quedé en el pasillo con el bate hasta que vi las luces de la policía llegar afuera. Cuando llegaron los oficiales, buscaron en mi patio trasero con linternas y encontraron una mochila negra tirada en el suelo cerca de mi cerca, aparentemente dejada caer cuando los intrusos escucharon que gritaba que la policía venía. Aseguraron la mochila sin abrirla y llamaron al detective Morales, quien llegó unos 20 minutos después para hacerse cargo de la escena. Morales se puso guantes y abrió la mochila allí mismo en mi cocina mientras yo miraba. Dentro, encontró un par de guantes negros, un encendedor barato, varios recibos de una ferretería fechados de la última semana y un teléfono con la pantalla rota. Encendió el teléfono y vi cómo su expresión cambió mientras navegaba por la pantalla. Lo giró hacia mí y mostró capturas de pantalla de un chat grupal con 4 participantes discutiendo mi casa, mi horario de trabajo y planes específicos sobre terminar lo que empezamos. Los mensajes hacían referencia al intento de incendio anterior y hablaban de esperar hasta que no estuviera para evitar ser atrapados esta vez. Un mensaje decía específicamente que deberían revisar mi basura el día de recolección para aprender mi rutina. Morales embolsó todo como evidencia y me dijo que esto era exactamente lo que necesitaba para presentar cargos serios que se sostendrían. Explicó que el teléfono y las capturas de pantalla del chat grupal les daban prueba de conspiración y planificación, no solo acoso aleatorio. También dijo que los recibos de la ferretería coincidían con artículos típicamente usados para incendios provocados, lo que fortalecía el cargo de intento de incendio. Me sentí enfermo leyendo esos mensajes, dándome cuenta de lo cerca que había estado de perder todo si hubieran tenido éxito. El detective Morales actuó rápido con la nueva evidencia. En 2 días, obtuvo una orden de registro para el dormitorio de Diego basada en el contenido de la mochila y las capturas de pantalla del chat grupal. No estuve allí cuando ejecutaron la orden, pero Morales me llamó después para describir lo que encontraron. Diego tenía materiales en su armario que coincidían con los recibos de la ferretería de la mochila, incluyendo contenedores que podían usarse para transportar acelerantes. Más condenatorio fue un cuaderno de espiral escondido bajo su colchón, con páginas de notas sobre mi rutina diaria. A qué hora salía al trabajo, a qué hora solía regresar a casa, y qué noches mi casa parecía vacía. Incluso había bocetos del diseño de mi propiedad, mostrando dónde estaban posicionadas las cámaras y qué áreas tenían puntos ciegos. Morales dijo que leer ese cuaderno le hizo darse cuenta de lo obsesionado que Diego se había vuelto con planear otro intento. El nivel de detalle mostraba que esto ya no era solo enojo adolescente, era algo más oscuro y calculado. Me sentí enfermo cuando Morales me leyó algunas de las entradas por teléfono, sabiendo que Diego había estado observando mi casa tan cuidadosamente durante semanas. La oficina del fiscal de distrito presentó una petición juvenil contra Diego por intento de incendio provocado, allanamiento criminal y violación de la orden de no contacto. Juan Morales y María Torres fueron notificados por correo certificado que su hijo enfrentaba cargos serios en el Tribunal de Menores. Su abogado los contactó de inmediato para explicar que estos no eran delitos menores que desaparecerían con una advertencia. El cargo de intento de incendio provocado por sí solo conllevaba tiempo potencial de detención en una instalación juvenil, y la violación de la orden de no contacto mostraba un patrón de comportamiento en escalada. El abogado también explicó que enfrentaban una posible responsabilidad civil por daños porque Diego aún era menor bajo su supervisión. Si decidía presentar una demanda civil por todo el acoso y daño, podrían ser responsables financieramente más allá de la restitución criminal. Morales me dijo más tarde que esta fue la primera vez que los padres de Diego parecieron entender el alcance total de lo que su hijo había hecho. La realidad de las graves consecuencias legales y la posible ruina financiera finalmente rompió su negación sobre que Diego solo era un chico normal cometiendo errores. Las siguientes 2 semanas se convirtieron en un torbellino de comparecencias en el tribunal y reuniones con fiscales. Tuve que tomar tiempo libre del trabajo para una audiencia inicial, donde el juez revisó los cargos y estableció condiciones para la liberación de Diego mientras esperaba el juicio. Luego hubo una reunión con la oficina del fiscal, donde me explicaron cómo funcionaba el tribunal de menores de manera diferente al tribunal penal de adultos. El sistema se enfocaba más en intentar ayudar a los chicos a cambiar su comportamiento a través de programas y supervisión en lugar de solo castigo. Pero los cargos eran lo suficientemente serios como para que Diego enfrentara sanciones reales si era declarado culpable. Tuve que ir a otra audiencia donde discutieron si Diego debería permanecer en casa o ser colocado en detención temporal, y el juez decidió que la detención en casa con un monitor de tobillo era apropiada dada la gravedad de los cargos. Cada comparecencia en el tribunal significaba tomar tiempo libre del trabajo, y Laura me llevó aparte después de que solicité mi 4ª ausencia en 2 semanas. Preguntó si todo estaba bien porque mi desempeño había estado decayendo y había estado distraído durante las reuniones. Le di una breve explicación sobre la situación legal en curso y ella fue comprensiva, pero me recordó que necesitaba encontrar
encontrar una manera de equilibrar esto con mis responsabilidades laborales, porque la empresa tenía plazos que no podían seguir posponiéndose. Unas 3 semanas después del proceso judicial, el fiscal me llamó para decirme que el abogado de Diego se había acercado a él para negociar un acuerdo de culpabilidad. Querían evitar ir a juicio porque la evidencia era sólida y un juicio sería impredecible para su lado. El abogado ofrecía que Diego aceptara la responsabilidad por todos los cargos a cambio de libertad condicional en lugar de tiempo de detención, 200 horas de servicio comunitario, consejería obligatoria para el manejo de la ira y restitución completa por todos mis daños documentados. El fiscal explicó que este tipo de acuerdo de culpabilidad era común en casos juveniles porque el sistema prefería la rehabilitación sobre el castigo cuando era posible. Me pidió mi opinión sobre si apoyaría aceptar el acuerdo o si quería que siguieran adelante con un juicio. Me recordó que mi opinión importaba, pero que en última instancia la decisión pertenecía a la oficina del fiscal de distrito, ya que este era un caso penal, no una demanda civil. Pasé toda esa noche despierto pensando si un acuerdo de culpabilidad sería suficiente justicia por todo lo que Diego me había hecho pasar. Parte de mí quería verlo enfrentar un juicio y recibir las máximas consecuencias posibles, pero otra parte de mí estaba agotada por todas las comparecencias en el tribunal y solo quería que esto terminara. Llamé al detective Morales a la mañana siguiente para pedirle su consejo, y fue honesto conmigo sobre los riesgos. Explicó que los juicios eran impredecibles, incluso con evidencia sólida, porque nunca sabías cómo un juez podría fallar o qué argumentos podría usar la defensa que pudieran crear una duda razonable. Un acuerdo de culpabilidad garantizaba que Diego enfrentaría consecuencias reales y sería responsabilizado, mientras que un juicio podría resultar en hallazgos menores, o incluso una absolución en algunos cargos si algo salía mal. Morales me recordó que el objetivo era asegurar que Diego enfrentara sanciones significativas y tuviera supervisión para evitar que lo volviera a hacer, no necesariamente obtener el castigo más severo posible. Después de pensarlo otro día, decidí que la responsabilidad garantizada era mejor que arriesgarse a que Diego saliera libre por alguna tecnicidad legal o un resultado inesperado en el juicio. Llamé al fiscal y le dije que apoyaría el acuerdo de culpabilidad siempre que los términos de la libertad condicional fueran estrictos y la orden de no contacto permaneciera en efecto. La audiencia de culpabilidad ocurrió en una fría mañana de principios de diciembre en el Tribunal de Menores del Centro. Me senté en la galería mientras Diego estaba frente al juez con su abogado a su lado y sus padres sentados en la fila detrás de él, luciendo derrotados. El juez le preguntó a Diego directamente si entendía los cargos y si estaba declarando culpable por su propia voluntad. Y Diego tuvo que responder sí a cada pregunta. Luego el juez revisó cada cargo uno por uno, pidiéndole a Diego que admitiera lo que había hecho. Diego tuvo que decir en voz alta que violó la orden de no contacto, que intentó iniciar un incendio en mi propiedad y que allanó mi propiedad con la intención de causar daños. Su voz era baja y mantuvo la mirada baja todo el tiempo, pero admitió todo. El juez aceptó la declaración de culpabilidad y luego anunció los términos de la sentencia. Diego cumpliría 18 meses de libertad condicional con revisiones regulares con un oficial de libertad condicional, completaría 200 horas de servicio comunitario en lugares aprobados por el tribunal, asistiría a consejería obligatoria para el manejo de la ira una vez por semana durante 6 meses y cumpliría con una orden de no contacto formalizada que permanecería en efecto durante todo el periodo de su libertad condicional. El juez dejó claro que cualquier violación de estos términos resultaría en detención inmediata y cargos adicionales. El juez también abordó la parte de la restitución de la sentencia, basado en todos mis daños documentados, incluyendo las decoraciones de Halloween destruidas, el daño por fuego al revestimiento de mi garaje, las llantas cortadas, el costo del equipo de seguridad adicional y el acoso con entregas de comida. El total ascendió a $3,200. El juez ordenó a Diego pagar esta cantidad en su totalidad a través de un plan de pagos gestionado por el tribunal. Diego pagaría lo que pudiera con el dinero que ganara, y sus padres serían responsables de cubrir el resto, ya que aún era menor. El plan de pagos se estableció con cuotas mensuales durante los próximos 18 meses, con el monto total debido antes de que terminara su libertad condicional. No era todo lo que había perdido cuando considerabas el tiempo libre del trabajo, el estrés emocional y los artículos que no podían reemplazarse, pero era más de lo que esperaba recuperar a través del sistema judicial. El juez hizo que Juan y María firmaran el papeleo, reconociendo su responsabilidad por los pagos, y los observé a ambos parecer más viejos y cansados de lo que habían estado al principio de toda esta situación. Después de la audiencia, pasé ese fin de semana revisando mi garaje y fotografiando todo lo que me quedaba. Publiqué los animatrónicos y accesorios en 3 foros diferentes de entusiastas de Halloween y en el mercado de Facebook, poniéndoles un precio justo pero lo suficientemente firme como para recuperar algo de dinero. El segador de 12 pies estaba destruido, pero aún tenía una máquina de niebla funcional, 2 animatrónicos más pequeños que no habían sido dañados y unas 15 lápidas hechas a mano. En una semana, vendí la máquina de niebla a un tipo a 2 pueblos de distancia por $200, y un dueño de una tienda de Halloween compró ambos animatrónicos por $500 en total. Dejarlos ir dolió más de lo que esperaba porque había pasado horas en mi garaje construyendo cada pieza a mano, pero necesitaba ser práctico con las finanzas. Las lápidas se vendieron en lotes más pequeños durante las próximas semanas, trayendo otros $300 en total. No fue suficiente para cubrir todo lo que había perdido, pero combinado con el pago del seguro y la restitución ordenada por el tribunal, al menos podía dejar de perder dinero. Ana me llamó el martes después de la audiencia para decirme que había obtenido compromisos de otras 7 familias para unirse a la vigilancia vecinal. Nos reunimos en su casa ese fin de semana para organizar todo, sentados alrededor de su mesa de cocina con café, mientras definíamos los detalles. Creamos un chat grupal compartido y dividimos las horas de la noche en turnos, para que siempre hubiera alguien vigilando la calle entre las 6:00 y la medianoche. 8 familias en total significaban que cada uno solo tenía que patrullar una noche por semana, lo que se sentía manejable. Ana imprimió un horario y laminó copias para todos. La primera noche que comenzamos la rotación, vi al menos a 3 vecinos paseando a sus perros o revisando sus buzones durante mi turno, y eso hizo que toda la calle se sintiera diferente. No era el vecindario tranquilo en el que esperaba vivir cuando me mudé aquí.
pero al menos ahora nos cuidábamos unos a otros. La primera semana después de que comenzamos la vigilancia, dormí toda la noche por primera vez en meses. Todavía me desperté 2 veces para revisar mi teléfono y abrir las transmisiones de las cámaras de seguridad, pero me volví a dormir ambas veces en lugar de quedarme allí con el corazón latiendo hasta el amanecer. A medida que pasaban más semanas sin nuevos incidentes, mi cuerpo comenzó a relajarse de maneras que ni siquiera me había dado cuenta que estaban tensas. Mis hombros ya no me dolían constantemente. Dejé de saltar ante cada portazo de auto afuera. Todavía revisaba las cámaras obsesivamente, probablemente 10 veces al día, pero el pánico que solía venir con eso se desvaneció en solo un hábito. Una mañana, me desperté y me di cuenta de que había estado viviendo en modo de crisis durante meses, y mi cuerpo estaba completamente agotado por eso. El trabajo también mejoró, ya que finalmente podía concentrarme sin estar revisando constantemente mi teléfono por alertas de seguridad o lidiando con emergencias. Dejé de llegar tarde por limpiezas de vandalismo o comparecencias en el tribunal. Cumplí con los plazos de mis proyectos sin extensiones por primera vez desde Halloween. Laura me llevó aparte en enero después de una reunión de equipo y me dijo que estaba contenta de verme volviendo a la normalidad, que había estado preocupada por mí por un tiempo. Durante mi revisión anual a finales de enero, mencionó mi reciente mejora en el desempeño y me dio un pequeño aumento, del 3%, que no era enorme, pero ayudó a compensar algo del daño financiero de todo lo que pasó. Le agradecí y no mencioné que la normalidad aún se sentía bastante lejana, pero al menos era funcional nuevamente. La carta de la Oficina de Libertad Condicional Juvenil llegó un jueves a finales de enero. Vi la dirección oficial de retorno y supe de qué se trataba antes de abrirla. Dentro había una sola página con el nombre de Diego en la parte superior y una disculpa ordenada por el tribunal que claramente fue escrita por su abogado. El lenguaje era completamente genérico, hablando de malas decisiones y aprender de los errores y aceptar la responsabilidad por las acciones. No había nada en ella que reconociera el verdadero miedo y violación que había causado, nada que se sintiera como si viniera de él personalmente. Era solo un texto legal diseñado para cumplir con un requisito de su libertad condicional. Leí la carta 2 veces, buscando algo genuino. Luego la archivé en la carpeta con todos los informes policiales y documentos judiciales. No me dio ninguna satisfacción, pero realmente no lo esperaba. Comencé a planear el próximo Halloween a principios de febrero, dibujando ideas en un cuaderno durante mis descansos para el almuerzo. Esta vez mantuve todo realista y enfocado en la seguridad. Mantendría todas las decoraciones más cerca de la casa donde pudiera verlas desde mis ventanas. Solo usaría piezas resistentes al clima que pudieran asegurarse fácilmente o guardarse dentro cada noche. Instalé una iluminación aún mejor alrededor del perímetro para que nada quedara oculto en las sombras. La alegría de decorar no estaba completamente muerta dentro de mí, pero definitivamente estaba moderada por duras lecciones sobre seguridad y expectativas realistas. No iba a recrear mi visión original de un paraíso de Halloween elaborado, pero podía hacer algo más pequeño y seguro que no me convirtiera en un blanco. Una tarde de febrero, estaba conduciendo a casa desde la tienda de comestibles cuando vi a Diego recogiendo basura a lo largo de la carretera principal. Llevaba un chaleco de seguridad naranja brillante y usaba una de esas herramientas de agarre para recoger basura en una bolsa de basura negra. Un hombre en un vehículo del condado estaba estacionado a unos 50 pies de distancia, observándolo, y reconocí al supervisor como Alberto Gómez del papeleo de la libertad condicional. Diego levantó la vista mientras pasaba conduciendo, y nuestros ojos se encontraron por solo un segundo antes de que volviera a mirar la carretera. Ninguno de los dos saludó, ni asintió, ni se reconoció de ninguna manera. Sentí una extraña mezcla de vindicación y vacío al verlo hacer trabajo ordenado por el tribunal, con un chaleco naranja, como si hubiera ganado algo, pero no se sentía tan bien como pensé que sería. Alberto Gómez me llamó una semana después como parte de sus revisiones regulares. Confirmó que Diego no había violado la orden de no contacto y preguntó si había notado alguna actividad sospechosa alrededor de mi propiedad. Le dije que todo había estado tranquilo desde la audiencia de culpabilidad. Me animó a seguir documentando cualquier cosa que pareciera fuera de lugar y me recordó que los términos de la libertad condicional de Diego incluían búsquedas regulares de su habitación y toques de queda estrictos, por lo que estaba siendo monitoreado activamente. Saber que alguien oficial estaba siguiendo la situación me ayudó a sentirme menos vulnerable, como si no estuviera dependiendo solo de mis cámaras y la vigilancia vecinal para detectar problemas. Para marzo, Alberto llamó nuevamente para actualizarme que Diego había completado unas 50 horas de su servicio comunitario, lo que era una cuarta parte del requisito total. También mencionó que la familia de Diego había hecho 3 pagos hacia la restitución a través del sistema judicial, alrededor de $200 cada vez. No tuve ningún contacto directo con Juan o María, lo cual fue un alivio porque no tenía nada que decirles de todos modos. El dinero apareció en mi cuenta a través de un sistema de pago automatizado del tribunal. Lo puse directamente en ahorros y comencé a planear seriamente para el próximo Halloween, cotizando nuevas decoraciones que serían más difíciles de dañar o robar. La reunión comunitaria ocurrió un martes por la noche en marzo en la biblioteca local. El departamento de policía la había organizado para hablar sobre la seguridad del vecindario después de que varias familias se quejaran del acoso continuo de adolescentes. Llegué temprano y encontré a unas 40 personas ya allí llenando las sillas plegables en la sala comunitaria. Un sargento de policía dio una presentación sobre tendencias recientes e iniciativas, y luego abrieron el piso para que la gente compartiera sus experiencias. Ana habló sobre los robos de paquetes y el vandalismo. Una pareja mayor habló sobre su buzón siendo destruido 3 veces. Una madre soltera describió a adolescentes arrojando piedras a sus ventanas. Escuchar todas estas historias me hizo darme cuenta de que el problema era mucho más grande que solo mis decoraciones de Halloween. La policía anunció nuevas iniciativas para programas juveniles y patrullas incrementadas en áreas problemáticas. Se sintió bien ver que el problema estaba siendo abordado a nivel comunitario, aunque había tomado años llegar a este punto. Ana comenzó a llamarme más a menudo después de esa reunión, no solo por cosas de la vigilancia vecinal, sino para realmente ver cómo estaba.
Tomamos café un par de veces a finales de marzo, y hablamos de cosas normales de la vida, no solo de la situación con Diego, y se sintió bien tener un amigo que entendiera por lo que había pasado. A principios de abril, me invitó a una barbacoa en su patio trasero un sábado por la tarde. Llegué con una bolsa de papas fritas y encontré a unos 15 vecinos allí, incluyendo varias familias que habían hablado en la reunión de la biblioteca. La gente se presentó y compartió sus propias historias sobre lidiar con el acoso en la calle. Y por primera vez desde que me mudé a esta casa, sentí que era parte de algo más grande que solo mis propios problemas. El clima comenzó a calentarse a finales de abril, y me encontré pasando más tiempo en mi garaje nuevamente. Saqué mis herramientas y bocetos, y comencé a diseñar nuevos accesorios para Halloween. Pero esta vez, estaba pensando de manera diferente sobre todo. Construí un esqueleto de 6 pies de altura, que podía desmontarse completamente y almacenarse dentro en minutos. Diseñé un sistema de cerca para cementerio con soportes de liberación rápida, para que todo pudiera asegurarse o moverse. Cada pieza en la que trabajé tenía la seguridad incorporada en el diseño desde el principio, asegurándome de que nada fuera demasiado pesado para mover rápidamente o demasiado delicado para sobrevivir un manejo brusco. El proceso creativo se sintió sanador de una manera que no esperaba, como si estuviera recuperando el control de algo que me habían robado. Pasé horas en el garaje midiendo, cortando y pintando, y mi mente se sintió más clara de lo que había estado en meses. En mayo, recibí una carta oficial de la Oficina de Libertad Condicional Juvenil informándome que Diego había completado su programa de manejo de la ira ordenado por el tribunal. La carta decía que su oficial de libertad condicional reportó que estaba manteniendo un buen comportamiento y cumpliendo con todos sus requisitos. Parte de mí quería sentirse satisfecha de que el sistema estaba funcionando y que tal vez Diego estaba realmente aprendiendo algo de todo esto. Pero mayormente, solo me sentía cauteloso y algo vacío sobre todo el asunto. Había aprendido durante el último año que hacer lo que te dicen porque un tribunal te obliga no es lo mismo que realmente cambiar quién eres por dentro. Archivé la carta con todos los demás documentos, y decidí no pensar demasiado en lo que Diego estaba o no estaba aprendiendo. Para finales del verano, comencé a pensar en cómo manejar Halloween de manera diferente este año. No quería esconderme dentro de mi casa ni renunciar completamente a decorar, pero también sabía que no podía simplemente montar todo y esperar lo mejor. Hablé con Ana sobre organizar un evento de puertas abiertas, donde los vecinos pudieran ver la configuración antes de la noche de Halloween. Le encantó la idea y se ofreció a ayudarme a planearlo. Pasamos unas noches en septiembre preparando invitaciones y un horario. Decidimos hacerlo el primer sábado de octubre de 2:00 a 5:00 de la tarde. Ana me ayudó a hacer una lista de todas las familias en nuestro grupo de vigilancia vecinal, y entregamos invitaciones a unas 40 casas. El objetivo era construir conexiones con la gente y mostrarles que mis decoraciones estaban destinadas a traer alegría a la comunidad, no a causar problemas o drama. El evento de puertas abiertas salió mucho mejor de lo que esperaba. Unos 30 vecinos pasaron por allí durante la tarde, incluyendo familias con niños pequeños que ya estaban emocionados por Halloween. A los niños les encantó trepar por los accesorios y hacer preguntas sobre cómo funcionaba todo. Los padres me dijeron que apreciaban el esfuerzo, y varias personas se ofrecieron a ayudarme a montar el día de Halloween y vigilar las cosas. Un papá dijo que caminaría cada 2 horas solo para asegurarse de que todo permaneciera tranquilo. Una mamá ofreció traer a su hijo adolescente para ayudarme a mover los accesorios dentro al final de la noche. Estar en mi patio, rodeado de vecinos que realmente se preocupaban por lo que estaba haciendo, me hizo sentir apoyado de una manera que nunca experimenté durante mi primer Halloween aquí. Llegó la noche de Halloween y estaba nervioso pero decidido a hacer que funcionara. Tenía mi exhibición reducida funcionando con todas las medidas de seguridad en su lugar. Ana y otros 3 vecinos se turnaron para caminar por mi patio durante la noche, charlando con los niños que venían por dulces y solo siendo visibles. Mis cámaras de seguridad estaban grabando todo y mis sensores de movimiento estaban activos. La noche transcurrió sin problemas con cientos de niños viniendo en disfraces. Los padres me agradecieron por decorar y los niños se emocionaron con los animatrónicos. No hubo incidentes en toda la noche, sin vandalismo, sin acoso, sin problemas en absoluto. Realmente disfruté por primera vez en un año, repartiendo dulces y viendo a los niños sonreír con las decoraciones que había trabajado tanto para crear. A la mañana siguiente, me desperté temprano y revisé todas mis grabaciones de seguridad de la noche anterior. Cada clip mostraba a niños felices en disfraces, padres agradecidos y vecinos vigilando. Nada más que diversión normal de Halloween. Ana envió un mensaje al chat grupal de la vigilancia vecinal diciendo que todo estuvo tranquilo en su lado también. Por primera vez en un año, Halloween no terminó conmigo estresado y enojado y documentando daños. Se sintió como una verdadera victoria, incluso si era más pequeña y simple que mi sueño original de la exhibición elaborada que había planeado. En noviembre, llegó el pago final de restitución de la familia de Diego a través del sistema judicial. Inicié sesión en mi cuenta y vi el depósito, que sumaba un total de unos $3,200 distribuidos en múltiples pagos durante los últimos meses. El dinero no cubrió todo lo que había perdido cuando considerabas el tiempo, el estrés, las piezas dañadas que no podía reemplazar y todas las mejoras de seguridad que tuve que comprar. Pero fue suficiente para sentir que se había logrado algún nivel de responsabilidad a través del proceso legal. Transferí el dinero a mi cuenta de ahorros e hice una decisión de dejar de pensar en lo que pasó y comenzar a avanzar con mi vida. Alberto me envió una notificación final a finales de noviembre diciendo que Diego había completado todas las 200 horas de su servicio comunitario requerido. El correo electrónico decía que Diego permanecería en libertad condicional durante otros 6 meses y que la orden de no contacto estaría en efecto hasta el final de su periodo de libertad condicional en mayo. Leí la actualización y envié un breve reconocimiento, pero no me permití pensar demasiado en ello. Mi enfoque estaba en mi propia vida ahora, no en seguir cada detalle de las consecuencias de Diego. Comencé a planear la exhibición de Halloween del próximo año con confianza real en lugar de miedo.
Había aprendido a equilibrar mis ambiciones creativas con medidas de seguridad prácticas. Tenía una red vecinal de apoyo respaldándome. Las decoraciones nunca serían tan elaboradas como mi visión original del segador de 12 pies y animatrónicos personalizados cubriendo todo mi patio, pero serían sostenibles y seguras y algo que realmente pudiera disfrutar creando sin preocuparme constantemente por la destrucción. Ana me envió un mensaje a mediados de noviembre preguntando si quería ayudar a organizar un programa de intercambio de herramientas a través de la vigilancia vecinal. Había estado hablando con otras familias que mencionaron necesitar pedir prestado equipo de jardinería o herramientas eléctricas, pero no sabían a quién preguntar. Creamos un documento compartido, donde la gente podía listar qué herramientas tenían disponibles para prestar y qué podrían necesitar pedir prestado. En 2 semanas, 12 familias se inscribieron, y la gente realmente lo estaba usando. Alguien pidió prestado mi soplador de hojas. Pedí prestada una hidrolavadora a 3 casas de distancia. Y se sintió bien tener una razón para interactuar con los vecinos, más allá de solo preocupaciones de seguridad. Ana también comenzó a planear eventos sociales mensuales, cosas casuales como parrilladas de fin de semana o cenas compartidas de vacaciones donde las familias podían conocerse mejor. El primero ocurrió a principios de diciembre, y unas 20 personas asistieron. Los niños jugaban en el patio trasero de alguien mientras los adultos hablaban y compartían comida. Varios vecinos mencionaron que habían notado mucho menos problemas con adolescentes últimamente, no solo del grupo de Diego, sino también de otros chicos que solían causar problemas. Nuestras cámaras y caminatas regulares por la noche parecían estar funcionando como un verdadero disuasivo. Me senté un fin de semana y escribí reglas claras para mí mismo sobre futuras exhibiciones de Halloween. Todo tenía que estar asegurado con candados y cables, o ser lo suficientemente ligero para llevar dentro rápidamente cada noche. Comunicaría mis planes con los vecinos al menos 2 semanas antes, para que todos supieran qué esperar y pudieran ofrecer opiniones o preocupaciones. Me comunicaría regularmente con el grupo de vigilancia vecinal durante octubre, para asegurarme de que todos se sintieran cómodos y seguros. Y mantendría mi sistema de seguridad activo todo el año, no solo durante la temporada de Halloween, porque la prevención era mejor que lidiar con daños después del hecho. Escribir estos límites me hizo sentir más en control, como si tuviera un plan real en lugar de solo esperar que las cosas funcionaran. Sabía que aún podía disfrutar decorando sin convertirme en un blanco nuevamente. Llegó diciembre con clima frío y oscuridad temprana. Me encontré pensando en todo lo que pasó el último año mientras ponía luces navideñas simples en mi porche. Mi sueño original de esas enormes exhibiciones elaboradas de Halloween, con animatrónicos personalizados cubriendo todo mi patio, se sentía como si perteneciera a una persona diferente ahora. Había aprendido que la seguridad y la responsabilidad comunitaria debían ser lo primero, incluso si eso significaba reducir mis ambiciones creativas. Pero no había renunciado completamente. Solo era más inteligente ahora sobre qué riesgos podía manejar y qué precauciones necesitaba tomar. Me sentía más conectado con mis vecinos de lo que nunca esperé. Y realmente sabía los nombres de las personas y tenía sus números de teléfono guardados. Podía manejar los problemas mejor, porque ya no estaba intentando lidiar con todo solo. Las consecuencias de Diego aún se sentían incompletas para mí. La libertad condicional y el servicio comunitario no borraban lo que me hizo pasar ni pagaban completamente lo que perdí, pero había construido algo más sostenible que con lo que comencé. El próximo Halloween sería mejor porque estaba preparado, tenía apoyo y entendía la realidad de vivir en este vecindario. Y ese es el resumen completo. Intento mantener las cosas cortas pero significativas. Así que espero que esto te haya dado una lección útil. Incluso un pequeño cambio en la perspectiva puede importar.